Bueno, bien. Eh, ¿Cuál era mi idea para la noche de hoy? Eh, Tenía ganas primero de hacer una como breve introducción o breve tema nomás de los ciclos anidados, que en sí es como que voy a contarlo brevemente y hacer una demostración, porque en sí lo vamos a ir viendo también mejor cuando ya podamos llegar a arreglos. Así que bueno, voy a dedicar esta primera parte para hacer un poco de teoría. Y después ya voy a dejar el resto de la clase para hacer, eh, para continuar con la práctica del ciclo mientras. Y si ya, bueno, eh, ya todos más o menos pudieron ir terminando, preparé una pequeña práctica de ciclos combinados que ya está todo subido. Básicamente solamente les pido eh, 3 ejercicios como para que podamos afianzar un poco el tema de condicionales anidados. Están buenos, o sea, uno es medio tranqui, el primero es medio tranquilo, el segundo es un poquito más largo, pero es más que nada puro texto como para ir procesando. Y después el tercero sí, está un poquito más interesante. Bueno, en realidad es calcular el factorial que pueden buscar la fórmula, incluso pueden buscar hasta el pseudocódigo y bueno, pueden trabajarlo con ciclos anidados con un par de cositas que le agregué. Y después le dejé en esa guía, la número 12 otros ejercicios condicionales por si quieren, no sé, practicar hoy y preguntar, que yo se los puse como opcionales porque ya no le quería dejar tanta carga obligatoria. O sea, para hacerlo más fácil, dentro de la guía 12 estos primeros 3 ejercicios serían los que yo les pido que me entreguen. Y estos, si tienen ganas, me lo pueden entregar. O sea, si tienen ganas, lo hacen y si quieren, me lo entregan adicionalmente. Pero no pasa nada si no me lo llegan a entregar. Es más que nada por si quieren practicar un poco más. Es como que, bueno, yo no les digo en cada ejercicio, por ejemplo, usen un ciclo para o usen un ciclo mientras o usen un ciclo repetir. Es como acá se lo dejo tipo a libre albedrío para que ustedes puedan tomar, no sé, la decisión que les quede más cómodo o la decisión que piensen que es la mejor. Entonces, bueno, puede salir algo interesante de hacer un par más de ejercicio. Nada muy loco, creo que ninguno de estos yo le dejé condicionales anidados, así que no debería pasar a mayores. Bien, antes de arrancar, o sea, voy a hacer también bastante repaso de los 3 ciclos que vimos mientras esté hablando del tema de ciclos anidados, pero por las dudas pregunto antes si hay alguna duda, al menos en tema conceptual. Después, cuando pasemos a la práctica, si quieren, pregunto ya más duda de si hay duda con algún ejercicio. Yo tenía una duda con el según, justamente hoy estaba practicando con ese y Ujú. no se me ocurrió poner, por ejemplo, una condición, según si se cumple tal condición, creo que solamente te permite con números. Sí, de hecho, sí, al menos en PCInt. Si ustedes quieren trabajar con el según, solamente les permite trabajar para Ah, ahí analizar con la variable numérica. sí. Si quiero poner un rango o una condición, tengo que poner un sí y asignar una variable numérica para que entre al según. Correcto, exactamente. Ese Claro. tendrías que Sí, sí, hacer. ya. ¿Mm? Muy rebuscado, pero ya se me ocurrió más o menos una idea. No, está bueno. Sí, de hecho yo creo que en la guía 8 que le fui tirando por ahí ejercicio un poquito más de un par de pasos adicionales, había un par en donde tenían que usar un según, pero no iban a poder usarlo capaz tan directo. Entonces iban a tener que hacer un par de pasos previos como para poder, tipo, no sé, transformar de algo no numérico a algo numérico. Ujú.
Voy a dejar el chat acá arriba. Bien. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, al menos conceptual por ahora, vamos a hacer un poquito de teoría. Bueno, para ir cerrando este tema de los ciclos, bueno, ya lo repetí muchas veces y vale repetirlo una vez más. Y también lo voy a volver a repetir cuando estemos ya con los lenguajes, pero bueno. Ya con esto hemos cerrado, con lo que vamos a ver ahora, mejor dicho, vamos a cerrar toda la parte de nuestra estructura de control para poder trabajar con nuestro queridísimo paradigma imperativo. Ya hemos visto de todo, desde que éramos un poco más pequeños en el área de programación y solamente le tirábamos instrucción tras instrucción tras instrucción, sin poder tener mucho control del flujo. Después saltamos a tener ya flujos condicionales o alternativos, es decir, que le preguntábamos algo y nos íbamos hacia un lado o hacia el otro. Y finalmente pudimos entrar en el área de ciclos, en donde ya podemos no solamente repetir código en general, sino, bueno, repetirlo ante ciertas situaciones. Y con todo eso que hemos visto, ya sea secuencia, condicionales y ciclos, y también, digamos, entre medio el según, ya tenemos a nuestra disposición una caja de herramientas bastante interesante para resolver un buen número de problemas. Seguramente haya algún que otro problema que por ahora no podamos resolver, pero bueno, más que mal, la verdad que hemos aumentado un montón la cantidad de problemas que hemos podido resolver. Bueno, todo lo que hemos charlado estas últimas semanas entró dentro de la categoría de ciclos, básicamente código que se repite un cierto número de veces, o al menos un número indeterminado de veces. Y bueno, dentro de los tipos de ciclos, lo que terminamos viendo el lunes, vimos el tercero de ellos, que fue el mientras, pero antes vimos otros dos ciclos, que era el for o para, y luego el repetir hasta o repeat until. Ya lo hablamos bastante, pero bueno, si tuviéramos que dividirlo en dos categorías, teníamos de un lado el ciclo para, aquel ciclo que nos permite, ¿cómo es? Repetir un conjunto de instrucciones un determinado número de veces, ya sea que nosotros se lo especificamos o que, no sé, lo sacamos a través de alguna cuenta, pero en definitiva que sabemos que se repetía ese número de veces. Como siempre les digo, tipo entre paréntesis o al margen, al menos en la noción más pura, siempre ejecutaría la cantidad de veces para la que fue hecho. Si se lo hizo 5 veces, perdón, si se lo definió 5 veces, ejecutaría 5 veces. Luego ya veremos que podemos manipular incluso un poco eso. Y en nuestra otra categoría de ciclos teníamos los ciclos indeterminados, como se les suele encontrar eh, en algunas bibliografías o cursos o lo que fuere, que son aquellos ciclos en donde no tenemos a ciencia cierta cuándo van a terminar, porque el fin de estos ciclos depende de analizar una expresión lógica que puede estar compuesta de una o varias condiciones. Entonces, no se puede determinar hacia rápidamente si va a ejecutarse una vez, dos veces, 1000 o incluso infinito número de veces. Cada ciclo ya hemos visto que se va ajustando mejor a un determinado problema. El for o el para, yo les comenté que era bastante bueno para, ¿cómo es? Para repetir bien definido, no sé, un bloque que ustedes necesiten, que se va a adaptar muy bien cuando estemos viendo conjuntos de elementos, que se lo conoce mejor dicho como arreglos de elementos, ya sean vectores, ya sean matrices. También se puede ajustar bastante bien, por ejemplo, ante listas de elementos, que eso, bueno, es como lo tratan en algunos lenguajes. Pero en sí, como que el para se amolda bastante bien a ese tipo de situaciones que tienen un conjunto de algo, o al menos tienen una serie definida de, por ejemplo, pasos,
como suele pasar, no sé, en las fórmulas matemáticas y demás. Y uso común que se le podría dar a los otros ciclos, y bueno, yo diría que para el resto que no resuelve el par, no sé, situaciones como validar información, situaciones como que tenemos un conjunto de elementos, pero que no sabemos hasta dónde llega, que eso suele pasar mucho, por ejemplo, cuando, no sé, si están programando con base de datos, a veces no pueden, o sea, ustedes obtienen información, pero a veces no la obtienen toda de una. Es como que tienen que ir a veces pidiendo más datos y pidiendo más datos. Entonces, a veces la forma de recorrer esos elementos se ajusta mejor con un, por ejemplo, un mientras. Tipo, podría decirle mientras haya elementos, cosas así. Eso se ajusta bastante bien con un mientras. O incluso al revés, puede, no sé, ajustarse bien con un repetir, tipo repetir hasta que no haya más elementos, que es como la inversa. Y bueno, para todo ese tipo de situaciones vienen bien este tipo de ciclos indeterminados. También se puede usar a veces con alguna fórmula matemática. Se suele utilizar mucho a veces en contextos de tipo eh, videojuegos, aunque suene por ahí un poco tonto, que no lo es obviamente porque es una programación re complicada, pero se suele utilizar mucho también ciclos en este tipo de programación, como por ejemplo para programar, no sé, ciertos estados del juego, como decir, bueno, no sé, mientras tu personaje tenga vida, bueno, el juego continúa. Cosas muy así de alto, como muy por arriba, por así decirlo. Entonces, bueno, es como que van a ver que, perdón, ya hemos visto que por cada una de las particularidades de los ciclos se van a adaptar mejor o peor a distintos problemas. Está en nosotros también a ver cómo podemos hacerlo encajar. Es como que era como les comentaba antes con el mientras o con el repetir también, que hay veces que la gente suele ver mejor un problema eh, resuelto a través de un mientras y hay gente que lo ve o lo analiza más fácil a través de un repetir. Eso va a depender mucho, qué sé yo, de la práctica o también de, no sé, incluso puede depender hasta del lenguaje. Hay algunos que solamente le permiten el mientras y hay algunos que le permiten el repetir. Es como que a veces están bastante disfrazados. Pero bueno. Ya también lo he nombrado bastantes veces y bueno, vamos a nombrarlo una vez más, pero importantísimo y más todavía de cara a los ciclos anidados, tener súper en claro que están las dos piezas fundamentales de un ciclo. Es el cuerpo, que es lo que vamos a repetir, pero más que nada, cuáles son las condiciones bajo la cual ese ciclo se va a repetir de nuevo o bien va a terminar. Eso va a tener, y ya han visto, qué sé yo, de algún ejemplo que hemos hecho, que tiene un impacto totalmente profundo en los ciclos porque puede determinar que sea tanto exitoso como un fracaso rotundo. Y cuando hablamos de ciclo va a tener más injerencia todavía porque ahí podemos, o sea, si no está bien manipulado, podemos tener un ciclo que quizás termine, pero no sé, haga 10.000 iteraciones más que no debía, y eso por ahora, digamos que estamos en un territorio seguro y no habría problema. Pero ya cuando empezamos a hablar, no sé, de un entorno más productivo o de algún proyecto que ustedes quieren hacer, ya sea tanto para ustedes o para algún cliente, puede tener mucho, ¿cómo es? Mucho impacto, ya sea a la hora de cómo se va a sentir la aplicación, más lenta o más rápida, o incluso si, no sé, hablamos de cantidad de información, puede ser que su ciclo, no sé, recupere o devuelva más cantidad de información de la que tenía pensado devolverse. Y eso también puede tener un impacto, no sé, imagínense en el entorno de dispositivos móviles, que todo cuenta, o sea, cada, vamos a decir, cada gramo de información cuenta, cada segundo de información cuenta, todo cuenta, sobre todo a la millonésima potencia para todo lo que es ambientes de recursos escasos, como es especialmente el tema de dispositivos móviles.
Así que bueno, ojalá que es como que se vayan diciendo, bueno, tengo que tener cuidado cada vez que haga un ciclo. Ya lo vimos, me acuerdo con el ejemplo de un compañero la clase pasada, que lo charlamos un poco, pero bueno, vale hacerse la autopregunta de, ¿podríamos anidar Y ciclos? Sí. justo estaba viendo que eso parecía un mientras anidando a un repetir, parece. Sí, la verdad había buscado esta imagen y después cuando la fui utilizando me di cuenta que nos venía joya como para representar de alguna forma un ciclo anidado, porque es como que uno se envuelve del otro, por así decirlo. Pero sí, no me acuerdo cuál dijiste que era la combinación, pero creo que sí. Mientras y el chiquito un repetir. Sí, yo lo hubiera visto capaz al revés, un repetir porque siento que hizo algo y después, Ah, bueno. claro. Pero bueno, es como ya, es muy fina la interpretación de la imagen, pero está buena, está buena la interpretación. Así que, bueno, lo que decía. Bueno, ya se habrán dado cuenta que claramente podemos anidar ciclo y vamos a anidar ciclos, ya sea ahora o en cualquier momento de nuestra vida de programadores. ¿Por qué se puede anidar? Bueno, porque básicamente se puede. Como decimos nuestro, un grupo de amigos, porque se puede, lo hacemos. Ya lo hemos visto medio análogamente con los condicionales anidados, que básicamente, como antes en el condicional, ustedes, por ejemplo, tenían la definición del condicional y adentro el cuerpo de instrucciones que iban a ejecutar, ya sea por verdad o falsedad, ahí podían meter nuevamente otro condicional. Y de nuevo podían volver a meter más condicionales adentro y así sucesivamente. Lo mismo aplica, así como en esencia, para ciclos. Si tuviéramos que definirlo en sí, un ciclo anidado no es una nueva estructura repetitiva, sino es una extensión de lo que ya habíamos visto. Es decir, dentro del cuerpo de uno de nuestros condicionales, adentro metemos otro, perdón, adentro del conjunto de instrucciones de un ciclo metemos otro ciclo. Usualmente, como para tener una idea, se suele llamar al ciclo más afuera, por así decirlo, o, o más externo, se lo suele llamar, o también un nivel más externo, contiene en su conjunto de instrucciones a uno que se lo llama ciclo interno, si fuera el único, o ciclo un nivel más interno o un nivel más adentro. Obviamente que nosotros siempre vamos a poder, ¿cómo es? eh, Anidar la cantidad de ciclos que queramos, siempre y cuando podamos mantenerlo en las reglas que ya hemos conocido. Como por ejemplo, si hablamos de, no sé, de meter un ciclo para adentro de un ciclo para, vamos a ver que, bueno, tenemos que respetar lo que ya conocíamos de cada ciclo para. O sea, para cada uno de ellos lo vamos a tener que respetar. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo con la práctica. No hay límite para la cantidad o la combinación entre ciclos anidados. O sea, ustedes pueden tener, no sé, un ciclo para, adentro otro ciclo para, adentro otro ciclo para. Pueden tener, no sé, un mientras, pueden repetir un mientras. O sea, no hay límite. El límite es qué tanto lo puedan manejar. Pero bueno, seguramente puede ser que a primera se les ocurra para qué nos podría servir estructuras cíclicas anidadas. Bueno, el uso más común era lo que ya se había visto antes, pero potenciado, sobre todo para el tema de conjunto de elementos. O sea, esto viene bárbaro para recorrer conjunto de elementos. Por ejemplo, un ciclo simple, supongamos un ciclo para, nos podría servir para lo que se conoce y que vamos a conocer más en el futuro como vectores o arreglos de una dimensión o arreglos unidimensionales. ¿Por qué? Porque tienen una dimensión. Entonces yo con un ciclo podría recorrer todos sus elementos. Pero si yo, por ejemplo, quisiera usar un arreglo o un conjunto de elementos un poco más rebuscado, podría tener
lo que se ve, por ejemplo, aquí, que podría ser una matriz, que ya es un arreglo multidimensional, usualmente, por ejemplo, de 2 dimensiones, qué sé yo, filas y columnas. Para este tipo de elementos o de estructuras de datos, viene genial poder contar con un ciclo un poco más rebuscado, que sería un ciclo aniado. Por ejemplo, si lo analizáramos muy rápidamente, que lo vamos a volver a analizar cuando lo veamos, para, no sé, recorrer esta matriz, supongamos de 3 por 3, nos vendría genial 2 ciclos. Que, bueno, ahí ya entraríamos en juego de semántica, pero, por ejemplo, una forma de recorrer podría ser un ciclo que recorra cada fila y luego otro ciclo más interno que nos permita recorrer cada elemento, columna de esa fila. Entonces, como que iríamos, por ejemplo, no sé, primero en esta fila y tomaríamos este elemento, luego este y luego este. Y se me acabó la fila. Entonces paso a la siguiente. Ahí es como que me moví en el ciclo más externo. Y ahora vuelvo a tener un ciclo interno, es decir, paso de este elemento a este elemento a este elemento. Y así lo mismo para la tercera fila. No me quiero entrar en mucho detalle, así como súper específico, pero bueno, lo que quiero es, o sea, que les sirva como ya para tenerlo ahí en su arsenal, es que este tipo de ciclos anidados nos viene fenomenal cuando querramos recorrer elementos de este tipo, que necesitamos, no sé, meternos en una dimensión y después meternos en otra dimensión y después meternos en otra dimensión. Otro ejemplo que puede ser que sea muy, muy usual. eh, a ver, por ejemplo, a veces ustedes, no sé, cuando trabajen en una aplicación un poco más grande, van a tener que trabajar, por ejemplo, no sé, con lo que se denomina objetos. Supongamos que un objeto puede ser una persona, nosotros mismos. Y bueno, supongamos que cada persona, no sé, tiene, no sé, eh, ¿qué lista le podemos hacer? No sé, lista de parientes. Entonces, bueno, si podríamos hacer, no sé, un algoritmo que nos recorra a todos nosotros acá presente y por cada uno de nosotros, no sé, pregunte el nombre de todos nuestros parientes. Entonces, eso que no tiene mucho sentido, bueno, no tiene mucha utilidad, vamos a decir la verdad, pero tampoco mucho sentido, o no tiene mucha como así estructura rápida, es más o menos como haber trabajado con este tipo de elementos. Es decir, nosotros seríamos una dimensión, o sea, la dimensión de todos nosotros, y a su vez cada uno de nosotros tiene otra dimensión de elementos, o sea, como otro conjuntito, que son, por ejemplo, nuestros parientes. Entonces, eso también, por ejemplo, muy así, muy a grosso modo, viene hiper fenomenal, no sé, recorrerlo, supónganse, con dos par. Uno que nos recorre a todos nosotros y luego uno más interno para recorrer o sea, cada vez que esté procesando a uno de nosotros, preguntar, no sé, todos nuestros parientes o cosas así. Suenan ejemplos medio locos, pero bueno, tiene mucho más sentido cuando, cuando lo vean en aplicaciones más robustas. Ese es como el uso fundamental. Es como que podría estar toda la noche hablando de tipo de ejemplo de conjuntos de elementos. Pero bueno, ahí entran todo. Entran, no sé, bueno, vectores no, porque son unidimensionales, pero cosas como matrices, elementos de más de 2 dimensiones, listas de bueno, listas no, perdón, listas de listas, no sé, pilas de pilas, ya vamos a ir viendo todo eso, va a tener mucho sentido. Otro tipo de oso que usualmente se le puede dar por ahí, que también lo hemos visto al principio de la cátedra, me acuerdo que un compañero había hecho un ejemplo y también creo que la clase pasada lo habíamos hecho algo parecido. Se suele usar mucho para validaciones, por ejemplo, no sé, eh, validación un poco más rebuscada. O sea, por ejemplo, hasta ahora podríamos, no sé, pensar en, no sé, hacer
un ciclo que te valide hasta 3 intentos, hasta 5 intentos de ingresar, no sé, una clave secreta. A veces hacerlo con ciclo aniado está un poco mejor, qué sé yo. Pueden hacer un primer ciclo como para empezar a pedir esos elementos y después pueden controlar con otro ciclo cuántos intentos va o si quiere seguir trabajando, cosas así. O sea, se suele utilizar mucho por ahí también con todo ese tema, que después les voy a traer un ejemplo mejor, porque quizás se ve más fácil con un ciclo simple, pero también se suele usar mucho con ciclos de ciclo. Y otra, por ahí otra estructura que se lo puede usar bastante es en el tema de eventos. Hay toda una rama por ahí de la programación que se encarga de programar en base a eventos, por ejemplo, la programación de dispositivos tipo celulares, tablets o similares, está muy orientada a lo que se denomina programación basada en eventos, es decir, pasa algo y bueno, actuamos para reaccionar a ese determinado evento. Ahí también se suele utilizar bastante eh, los ciclos de ciclo, porque a veces un ciclo más externo es como estar escuchando a que pase cierto evento. Y luego, una vez que pasa ese evento, a veces se hace otro ciclo como para ver qué es lo que se quiere hacer, si hay que validar algo, etc. Es como, eh, se los nombro, pero tampoco quiero detenerme mucho en eso. Como el que más le vamos a dar uso en nuestra cátedra va a ser más que nada la primera parte, que es como de conjunto de elementos para poderlos recorrer. Después, bueno, van a ver que en sí, o sea, yo como que conté 3 usos, pero debe haber mucho más ejemplos que capaz no me acuerdo o no se me vienen a la mente. Pero bueno, ¿hasta acá todo bien? Sí, todo bien. Buenísimo. Y vamos a la parte ahora de tirar algún ejemplo para hacer este tipo de ciclo. Ejemplo de ciclos anidados. Ah, perdón, acá tenía uno. Bueno, acá en este código que hice un ratito antes, viene genial para ver el tema de cómo se puede codificar un ciclo de ciclo. En sí, como les dije, hay todas las combinaciones que ustedes quieran. Creo que lo mejor como para entender el concepto o mejor para entender el tema de los peligros que puede haber en el ciclo de ciclo, lo mejor a veces es arrancar con un para que adentro tenga otro para. La verdad que, bueno, no hay mucho más que explicar de la parte técnica o la parte gramatical de estos ciclos, porque básicamente lo que hacemos es, ya sabemos que una vez que tenemos un ciclo, dentro del cuerpo del ciclo, nosotros podemos tener, no sé, todas las instrucciones que querramos, ya sea una, dos, tres, etc. Y sabemos que una instrucción puede ser a su vez otro ciclo, como, bueno, como el que estoy yo agregando. Está bastante interesante ponerse a veces a leer cómo, perdón, a leer y a intentar por adivinar a ver qué es lo que me va a devolver un ciclo de ciclo, porque acá se puede poner bastante rebuscada y divertida la cosa. Acá yo, por ejemplo, les hice un ciclo que va a iterar 10 veces la parte externa y luego en la interna yo lo que hago es también otro ciclo que me itere también otras 10 veces y lo que yo voy haciendo es como que lo voy mostrando tipo en qué posición estoy en mi índice externo y en qué posición estoy en mi índice interno. Entonces, ejecutando eso, perdón, no quería hacerlo con más, quería hacerlo con guión. Ejecutándolo,
más o menos pueden ver qué es lo que nos va a devolver. O sea, es como que, y acá entra bastante en juego en ver cómo se va a ejecutar el ciclo. La idea de estos ciclos anidados es que una vez que se ingresa a iterar un ciclo más externo o el ciclo externo, luego se va a ejecutar, o sea, obviamente todo el cuerpo de ese ciclo externo. Y si pasa que una de esas instrucciones dentro del ciclo más externo es un ciclo, que en este caso, bueno, vamos a llamarle ciclo interno, la idea es que, bueno, no se va a ejecutar obviamente una vez, sino al ser un ciclo, esto se va a tener que terminar de ejecutar la cantidad de veces que haya sido definido según sus reglas para que este ciclo recién pueda pasar a su siguiente iteración. Y eso se ve bastante bien reflejado aquí. A la izquierda yo tengo el número de la iteración en la que estoy en el ciclo externo. Y a la derecha la iteración de la que estoy en el ciclo interno. Entonces podemos ver bien claro que primero obviamente arranca el ciclo más externo donde estemos y luego si se topa con un ciclo más interno va a tener que terminarlo de resolver y eso significa ejecutarlo todas las veces que sea necesario, ya sea un ciclo para algo definido o un ciclo mientras un repetir algo un poco más indeterminado. Por eso está bueno verlo con el para del para. En este caso, bueno, de nuevo, yo estoy en la primera iteración del externo y va una por una en las iteraciones, perdón, ahí está, una por una en las iteraciones del interno. Por eso es que va mostrando 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, bla, 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 hasta llegar al 1, 10. Cuando llega al 1, 10, la siguiente iteración hace que se corte este ciclo para interno y bueno, ya no tengo más líneas por continuar. Entonces recién ahí mi ciclo más externo puede recién pasar a la segunda iteración. Entonces, bueno, vuelve a repetir todo el mismo proceso para este segundo nivel. Entonces empieza a hacer 2.1, 2.2, 2.3, así hasta el 2.10, vuelve hasta acá arriba y vuelve a empezar. 3.1, 3.2 y así va a estar iteración por iteración, repitiendo en cada iteración del externo todas las iteraciones del interno. Y bueno, cuando termina obviamente el externo, tiene que seguir. Entonces, por ahí en algunos libros o en algunas fuentes de información, les dice que si uno, por ejemplo, tiene un ciclo de ciclo, se va resolviendo al revés, o sea, como de adentro hacia afuera. Primero siempre tiene que resolver todo lo que tenga acá internamente, ya sea que tenga muchas instrucciones y un ciclo, para luego recién resolver un nivel más afuera o este nivel externo. Por eso es que yo les digo que o sea, este tipo de código está genial porque, bueno, obviamente podemos resolver un montón más de problemas, pero hay que tener especial cuidado en qué tipo de ciclo interno estamos manejando, si están bien diseñadas ¿cómo es? Las condiciones de corte, si no estamos manipulando nada que tenga que ver con las condiciones. O sea, está bueno, pero tiene obviamente sus mañas, por así decir, o sus precauciones. Como así yo tuve, bueno, un ciclo para interno dentro de un ciclo para externo, yo también podría haber tenido incluso, no sé, un ciclo repetir. O incluso podría haber tenido, no sé, otro ciclo para. No hubiera habido mucho más problema. Eso, como yo le dije, ustedes tienen que tener en cuenta eh, qué es lo que necesitan o cómo va a ser el diseño de su programa. Si bien vieron que yo con pocas líneas mostré muchas cosas por pantalla, eso demuestra bien claro no solamente de nuevo el poder, sino el peligro de este tipo de ciclos. ¿Por qué?
porque bueno, después ya va a entrar en juego, no ahora, pero va a entrar el juego de todo lo que se conoce como, por ejemplo, la complejidad computacional y a ver si un programa es mejor en performance que otro. Acá, por ejemplo, si yo tuviera que empezar ya a analizar finamente cuánto puede tardar este programa, bueno, acá yo tengo suerte porque es un ciclo para y otro ciclo para. Entonces, yo ya sé que como no tengo muchas más líneas, digamos que cuántas iteraciones va a haber en total. Y bueno, yo sé que este ciclo interno hace 10 iteraciones y este ciclo externo hace 10 iteraciones. Entonces tenemos que empezar a multiplicar porque por cada externo se va a cumplir un interno. Entonces tendríamos 10 ejecuciones por 10 ejecuciones y acá nos da el resultado de estas 100 líneas que yo he mostrado. Que puede ser que no tenga mucho sentido decir, ah, son 100 líneas, pero después cuando ya se pongan a trabajar en código un poco más real o productivo, va a tener mucho problema, porque si no está bien hecho este ciclo o, no sé, capaz era mejor usar un ciclo repetir o un mientras para hacer un poco más corta la ejecución y va a tener sentido. Piensen que, no sé, a veces, a ver, en capaz ambientes empresariales hablamos de bases de datos que tienen del orden de los mil, de los miles, o 10.000 o 100.000. Y si tienen, no sé, no tienen mucho cuidado y meten, no sé, un ciclo de ciclo para recorrer, no sé, toda una lista de, no sé, supongamos clientes de una empresa y hablamos de 100.000 clientes y bueno, se multiplican 100.000 por 100.000 y ya les va a empezar a dar un número bastante importante. Pero bueno, a ellos van a tener que empezar a aplicar, no sé, alguna estrategia para capaz no tener que recorrer todo eso. Bueno, ahí ya se va a combinar con lo que sabemos, no sé, de condicionales o conceptos más elevados. Pero bueno, esa ya de ahí me fue un poco por las ramas. La idea que quiero que quede más que nada haciendo esta demostración es que, bueno, podemos tener ciclos de ciclo en donde querramos. En cada uno de los ciclos se respeta todo lo que ya hemos dicho antes, de, bueno, cómo se define cada una de sus partes, qué significa cada una de sus partes, el tener cuidado de, por ejemplo, bueno, usualmente tratar de solamente, al menos por ejemplo para los ciclos para, de leer las partes y no manipularlas, como, no sé, como anteriormente habíamos querido, no sé, manipular los valores finales. Y bueno, tener todos los cuidados que ya hemos visto con todo el otro ciclo. No sé, si tuviéramos, no sé, embebido acá, eh, no sé, un ciclo mientras, recordar que, bueno, obviamente, para que todo esto sea seguro, el ciclo mientras que yo defina tiene que tener una condición que, bueno, claramente también yo las partes las esté actualizando. En este caso sí las esté actualizando para que pueda salir ese ciclo interno, porque si no, el externo jamás va a terminar. Y bueno, esos son problemas, obviamente. Así que bueno, eso sería como la parte demostrativa de ciclo de ciclo. Como vieron, en sí no hay mayores problemas, solamente mm, destacar temas de mayores cuidados nomás. Y que bueno, ahora hacemos código de pocas líneas. Cuando tengan código de más líneas va a tener más sentido todavía, incluso el tema de cuidados. Hasta acá de la demostración breve, ¿alguna pregunta? Yo me quedé con una duda, o sea, ahora que lo veo así de esa manera, Ujú, de ciclos, cuando hice lo de los números primos, ujú, yo puse para que divida, digamos, o sea, que encuentre divisores exactos, digamos, que el resto sea cero. Eh, y yo jamás me puse a pensar hasta qué número va a dividir. Por suerte no se trabó, ¿viste? Pero viste que para que sea primo solamente tiene que tener dos divisores. Tiene que ser uno y el mismo número y sí mismo. ujú.
pero para eso tenía que comprobar, tenía que hacer una serie de multiplicaciones. Capaz que el mismo sistema, el mismo lenguaje de PCInt lo limite a cierto número de divisiones nomás, porque no creo que se haya puesto a dividir del 1 al infinito. Y sí, sí, ahí van a tener. Capaz que el lenguaje evita que haga eso. Y sí, o sea, muchas veces los otros O lenguajes. del 1 al 9 como es el sistema decimal nomás. Sí, igual, o sea, hoy en día casi todos los lenguajes tienen como método para resguardarse, tipo que no se te prenda fuego la máquina por hacer 1 millón de ciclos, porque bueno, no sé, manejan una cierta memoria. Creo que eso capaz lo habrán visto en el laboratorio o en arquitectura o en alguna parte que hablen de arquitectura. Que bueno, como que cada lenguaje por ahí maneja una especie de memoria interna y bueno, ya cuando Sí, desborda la esa función. memoria, no, Sí. no sigue ¿Qué trabajando. dije? ¿Dije mal? Pero, Ah. perdón, ¿Cómo me estaba acordando que le había puesto una condición de corte que era en el mientras? Ahora recordé por qué pude hacerlo. O mm, sea, hacía las divisiones hasta que el divisor sea igual al dividendo, al número que yo había puesto. Por claro. eso era que no. Sí, sí, ya me acordé cómo lo corté. Si Ah, no, se me iba a colar la compu. sí, no, o sea, acaba, como yo les dije, esto como bastante como formativo y como que no podemos tipo aislarnos, tipo solamente saber ciclo. Para saber ciclos va a depender mucho también poder manejar bien o al menos conocer cómo trabaja un condicional, porque se va a basar mucho en eso y también van a tener que usar condicionales como para, no sé, saber si sus variables no se están yendo a alguna parte que no es debida o, por ejemplo, en este caso de los primos, no sé, que la división, no sé, ya no te dé otro tipo de número, cuestiones así. Es como que, por eso como que, Sí, pasa que si el divisor era mayor que el dividendo, me iba a dar decimales también. O sea, ya mm, no cumplía con la condición de que sea entero. claro. Por ejemplo, puse el 5, entonces dividió del 0 al 5. Por ahí es Mm. bueno también probar con números chicos. O sea, si lo va a hacer, si lo tiene que hacer 100 veces, probar, no sé, Ah, 3 veces. Y si funciona para 3 funciona para 100. sí, tal cual. Esa, sí, ese tipo de prueba es la clave y la clásica porque no pruebes primero 1000 números porque capaz que te va a fallar en los primeros tres, así que sí, es buenísima esa anotación. Yo por ahí siempre pruebo, no sé, una pequeña muestra, después veo a ver si no puedo modificar, no sé, si supongamos, yo quería hacer un ciclo de 1 a 1000, bueno, primero arranco y no sé, pruebo como la compañera dijo, los primeros 10. Si está bien, no sé, tiro a ver si no puedo probar, no sé, unos 100 elementos más al medio. Y después trato, no sé, de probar los últimos, no sé, si Yo le quería, lleno de escribir para ver a dónde entra y a dónde no. claro, sí, porque a veces, bueno, no, depende en dónde estén trabajando, capaz no van a poder escribirlo o mostrar por pantalla o por consola y bueno, como que se las tienen que rebuscar, pero sí, sí van a ver que se van a encontrar con muchas estrategias como para probar, pero sí, creo que la mejor es tal cual como dijo la compañera, de probar pocos elementos y bueno, después hacer una especie de salto de fe o también salto medio inductivo que bueno, si te funcionaron para una pequeña muestra, no debería haber mucho problema para una muestra más grande, no debería. Bien. Y bueno, ya el que no debemos, el famoso que no debemos olvidar, ya lo estuve mencionando bastante. Todo el tema de todo lo que recuerden para los otros tres ciclos se respeta y sobre todo el tema de las condiciones de corte. Y bueno, ahora ya sí les dejo como
el resto de la hora para hacer práctica. Y bueno, práctica de cualquier cosa, o sea, ya sea si venían con alguna parte atrasada y quieren preguntar algo, pregunten o hagan, no hay problema. O también están las guías de los otros 3 ciclos, la del para, la del repetir y mientras, que son casi la misma. Y si, bueno, tienen más ganas todavía o ya habían un poco adelantado, tienen esta que les dejé unos 3 ejercicios como para intentar practicar condicional lineado. Y bueno, cualquier cosa los pueden ir haciendo acá, si no ya espero un rato y lo pueden ir haciendo. Y finalmente, si todavía hay un poco más de ganas de hacer ejercicio, están los famosos opcionales para divertirse un poco más. Así que bueno, acá ya libero y todo lo que quieran preguntar o hacer o mostrar, bienvenido. Estoy un poco colgado. Esa guía está en el Classroom Ujú. o en No, el Drive. no, Ah, no, en el Moodle. sí, perdón, Está, no pasa nada. Hay ya tantos estoy lugares medio donde están mareado las con las cosas materias. guardadas. Sí. Ay, creo que escuché medio entrecortado a alguien. Yo tengo una duda en uno de los ejercicios. Ujú. En realidad ninguna, o sea, el mismo ejercicio en 2 guías distintas y en ninguna me salió. No pasa nada. ¿Cuál es? Es el ejercicio 7 Ajá. de la 10 o la 11. Si querés te paso lo que hice, si Dale. sirve de algo, Sí. así no hay que hacerla de cero. Mm, Ahí lo envío. Bien, ahí lo recibí. Ya te... Facultad. Perdón, ¿me lo puedes mandar de nuevo? Porque toqué algo mal y me lo guardo como quise nomás y no lo puedo como volver a bajar. Bueno, ahí lo mando no. A mí también me hizo lo mismo y lo que hice fue agregar la extensión PSC Ah, bien. cuando lo descargué. Ahí va. Es raro, pero le borró la extensión. Capaz que fue un Ah, sistema de a mí se me seguridad o algo. guarda como documento de texto, tipo documento de Sí. texto. ¿Puede ser por eso? Sí, a veces puede ser por eso. Ah, no era ese que quería mandar, pero bueno. Ah, Ese era el del otro. Pero bueno, no pasa nada. Creo que puse, es casi lo mismo, lo que estamos dos.
Bien, para que... Lo podemos ver de ahí, es lo mismo. Si no. Dale. Bien. Sí, ahora que me acuerdo era que... Ujú, sí, sí. Perdón, a veces me cuelgo, pero porque estoy procesando mentalmente. No, está bien. Igual yo ahí intenté con los números 1 y 3 Ujú. y no sé si era yo en realidad estaba como más avanzada en el otro y me tiraba que la suma era 4. Como que me agarraba el último valor, que sería mi límite superior, y le sumaba uno nomás y me tiraba eso como resultado. Bien. Arrancamos probando. Uno. Creo que se puede hacer con un mientras también. Es que Eh, un mientras es el mismo que hay, pero en la otra guía. Ujú, sí, sí, o sea, porque Por eso, o sea, Claro. Sí, como- sí. porque muchas ventanas. Ahí va. Este es el ejercicio del sumador. Sí, este de acá. Es. Ajá. El contador sería el sumador. Ahí se guarda la suma, ¿o no? El acumulador. El acumulador, sí, sí, sí. Sí, porque la idea es que porque acá tomaste el límite inferior, límite superior. Yo capaz. Bueno, sí, está bien. Porque está bien. Puso el 1 acá. Después arrancó. Esto en sí, más que nada, o sea, cuando por ahí se comporta que va sumando, cuando va sumando una cantidad fija, y sobre todo es 1, por ahí se lo denomina esto más que nada contador. Igualmente, o sea, por ejemplo, acá en sí lo que vas haciendo es al límite inferior, o sea, porque el límite inferior lo pusiste para inicializar acumulador. Por ejemplo, bueno, supongamos que el límite inferior, como bien dijimos, le cargamos un 1 y en mi caso le cargué, bueno, vamos a hacer el ejemplo que vos decías, un 3. Este número yo capaz lo hubiera comentado al principio, porque este vendría a ser nuestro número actual. Es más, me tomo un cachito. Dios. Ahora sí. Ah, bien. Entonces, Tengo una pregunta. ujú, En el ejercicio te pedía sumar los números comprendidos entre dos extremos, ujú, ¿no? Por ejemplo, tenés el 1 ujú. y el extremo 5. Sería hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5 y ver cuál es el resultado. Sí, Ah, pregunto por ahí, había entendido otra no, no, cosa. sí, sí, tal cual. Entonces, esta parte acá me hace un poquito de ruido.
Porque lo que yo haría es al acumulador, para que se comporte como acumulador. Perdón, acá voy a meter mal. Yo haría el número, no, acumulador, le daría lo que ya tiene más el número actual. Y después paso el número actual al siguiente. Y voy a seguir trabajando hasta que ese número actual llegue al límite superior. Que incluso, como está con el igual acá, yo tendría que poner este movimiento, si no le erro, acá. Entonces, acumulador, yo lo voy a poner en 0, pero por, no sé, porque me acostumbro primero a poner esto en 0. Y a ver si ahí anda. Vamos a cerrar esto. Del 1 al 5. Y ahora tengo que hacerme la suma. Ah, 15. ¿Por qué? Casi, estoy a un paso. Me parece que no estás incluyendo el 1, porque ya le estás sumando 1 al Sí, principio. me parecía que acá metí la pata mal. Vamos a hacerlo de 1 a 3. Y acá A. ¿Y qué número actual? A ver ahí. 1. Sí, bien. A ver. Y de 1 a... Uy, de 1 a 5 debería ser 15 si no lo re... Bien, ahí va. Ahora sí. Claro, porque cortaba cuando era igual y no lo incluía. Claro, sí. Yo le haría esos retoques, o sea... porque acá con esta parte, realmente ahí sí vamos acumulando nuestro número actual que se va a ir moviendo. Entonces, o sea, nuestro primer paso es, primer paso, acumular el número actual a la suma en ese momento. Y después movemos el número actual al siguiente elemento. Entonces, por ejemplo, si yo sigo este ejemplo del 1 y el 3, acá vamos a tener en la primera iteración, tenemos tenemos número actual igual a 1, acumulador en 0 y hasta ahí vamos. Primera iteración, cuando pasa de acá, pasa esto, y cuando pasa de acá, esto pasa a ser 2 y esto pasa a ser 1. Entonces, bueno, acá 2 no es mayor que 3. Entonces la segunda iteración
número actual es 2 y es 1. Esto es lo que está antes de entrar. Número actual, luego de hacer esta acumulación, esto estaba en 2 y esto pasa a ser 3. Y luego de moverlo queda este en 3 y la suma en 3. Entonces, está bien. 3 no es mayor que el límite superior 3. Y ya lo sumo igual, pero no nos sirve. Creo que también funcionaría si ponemos que el número actual es igual al límite superior más 1. Es medio rebuscado, pero creo que acordaría. Sí, a ver, sí. Sería lo mismo. Mismo. Sí, a mí me asustó un poco poner el que sea mayor, pero sí, también tiene sentido. Sirve. Sin otra condición que sirve. Y si no, otra condición que también sirve. Restarle 1. Deberían andar todas. ¿Para qué terminó esto? Ese de restarle 1 es bastante raro. Pero sí. Ahí va. Como que le hice el paso a paso en... Bien. Vamos a probar para terminar. Más 1. Yo a veces me gusta encerrar esto en paréntesis. Por las dudas. 1 y 3. Bien, este también sirvió. Y bueno, si este sirvió, también sirve esto. Entonces, bueno, ojalá que haya podido aclarar con este. ¿Funcionaría de 0 a 3, por ejemplo, o de -1 a 3? Sí, debería funcionar. Claro, como estaba hoy, como estaba hoy no, porque el límite inferior era acumulado también, o sea, era el mismo que el acumulador. Sí. Una parte por ahí importante era, al menos haber hecho esta corrección acá, porque bueno, ahora viéndolo así, ahora que lo volví a procesar, me acuerdo que creo que esto estaba así al principio. Entonces, si estaba así, entonces habría que quitarle No, uno. tenía límite inferior ahí. Bien. Límite inferior se asignaba al número actual y al acumulador. Sí, también valía lo mismo, también esto, porque como que hacía una transitividad. Pero sí, así estaba antes. Claro, pero fíjate ahí abajo, adentro del repetir, el Ujú. acumulador se suma al número actual para poder asignarse a sí mismo. Sí, Por eso. No sé si funcionaría igual de esa manera. no, acá, bueno, como que estoy volviendo a construir el... Sí. para que voy a... eh, Asignarle el 0 está buenísimo porque es el elemento neutro de la suma, así la primera suma, digamos que... sí, yo por eso por ahí tiendo, pero está bien porque ahora lo estoy viendo mejor como lo había empezado ella. Ella tenía... Qué boludo, se lo tengo acá. ¿Lo tenés ahí o querés que te lo No, dicte acá de está, última? acá está. Ok. Allá. Bien. Entonces partíamos de acá. Esto está bien porque, bueno, acá como ya partió del límite,
está bien que lo vaya sumando de a uno. Lo que capaz... esto capaz que yo no hubiera hecho. Yo creo que con este pequeño arreglo, creo que ahí andaba. Sí, no sé, probé tantas veces que no. Desde Mal. ayer estoy con esto y nunca me terminaba dando. Acá había un detalle igual. Sí, la condición de corte. Sí, que a veces no la tira. Puede ser que sea eso también. No. Si no veo las cosas. Ahí está. Ese tenía que ser, ahí está. Ahora sí tiene que ser. Y si no... No. No tiene que dar 6. No sé qué, no lo estoy viendo, pero estoy ahí nomás. Y ya lo voy a sacar. Esto estaría bien. Porque si parto del inferior, que es 1, en cada uno le va sumando hasta que llegue al extremo. Pero ¿por qué no veo el error? Básicamente te está restando 2 vueltas del repetir. Por ejemplo, si el acumulador se inicia en 1, ahí entra el ciclo y vale 2. O sea, te resta dos sumas. Eh, ah, no, pará. Esto. A ver. Falta uno, ya estoy. Un paso más, un paso más. Ya me fui a la mierda. Ay, Dios, no lo estoy viendo, ya se está volviendo personal la cosa. Ya va a salir. Lo peor es que queda grabado, pero bueno. Después lo edita el video, profesor, no pasa nada. No, el video va como va, ¿no? Mandá unos pi, ahí todo. ¿Podrías poner un escribir abajo de la asignación de la variable cuando antes de repetir? Sí.
¿Qué le voy a hacer? ¿Cuál es el problema? Porque me está... Sería ahí donde dice acumulador y le asigna acumulador más número. Sería acumulador -1 más número. No, pero Porque parte del límite inferior. O sea que al límite inferior no lo cuenta. yo estoy tirando el ejemplo que tengo. Inferior igual a 1, superior igual a 3. Entonces esto tendría que ser. En el primer ciclo tendría que quedar en 1, o sea, la suma. Segundo ciclo haría 1 más 2, y esto es 3. Y el tercer ciclo es 3, que era lo que venía acumulando, más 3. Entonces me tiene que dar 6. Pero no estoy viendo en qué le estoy errando. Que me está... Ahora me está haciendo 4, como que ya ni... Vos iniciás el ciclo con 1 y con 3, ¿no? Y cuando, como dice Paul, a donde dice acumulador es igual a acumulador más número, ya le está sumando 1. Y abajo nuevamente al número le está sumando 1. Entonces cuando pega la vuelta el número está en 2. Ah, Lo sí. volvés a sumar. Lo que pasa es que si vos le pones el 1 ahí, te quedás sin límite inferior. A ver, No, sí, porque ella lo había cargado acá. Entonces claro. creo que ahí tampoco. Pero ya no me da 4, que era un valor nada que ver. Profesor, perdone, pero estaba haciendo un ejercicio y cuando volví a mirar me perdí. ¿No habían terminado yo con este ejercicio y no les había dado? ¿O No, cambiaron a otro y me perdí? no, o sea, yo lo había hecho, pero lo terminé modificando tanto que lo terminé haciendo a mi estilo. O sea, como yo lo hubiera encarado. Pero estaba viendo que tiene que haber una forma de encararlo poniendo así. O sea, la diferencia en el estilo o cómo lo encaramos es que yo puse acumulador en 0. Entonces era más fácil, a mi forma de verlo, una vez que vos tenés el acumulador en 0, siempre le vas sumando el número actual. Entonces, bueno, el Claro. ejercicio era sumar todos los números entre dos números que vos elijas. Yo no lo definí a la suma del acumulador para ustedes. Puse suma igual, suma más el número y listo. No lo definí porque causaba problemas definirla antes de entrar en el ciclo. Sí, o sea, sí, yo siento, me está matando eso. Si bueno, o sea, lo quiero ver así, porque en sí esto es como comerse nomás el primer ciclo. O sea, al poner, digamos, esto acá, te comes el primer ciclo. Esto no va. ¿No sería acumulador igual a Claro, la límite inferior -1? Puede ser. No, porque... Antes de iniciar el repetir. ah, eh, ¿cómo? Claro, ahí cuando asigna el valor del límite inferior al acumulador, creo que sería el límite inferior -1. No, pero ¿te parece porque empieza con 1? Ujú, sí, tal cual. Como que estábamos probando muy el caso Felipe, pero puede ser que tengamos algo así. Claro, pero si tiene 3, por ejemplo, el límite inferior, o sea, el acumulador va a entrar valiendo 3. Está bien, y después abajo le sumás 1. Sí, puedo hacer 3, 4, 5 y 6. Y cuando lleva a 6 acá, corta. Esto está bien, esto no había problema. Porque arranca del inferior y va a llegar acá. Entonces, esto sí.
Esto sé que no hay problema y no lo voy a tocar. Pero no lo puedo ver a esto. ¿No puede ser que entre con 4 ya? Puede ser. ¿Puedo hacer una pregunta, profesor? Perdone, Sí, todo. eh, porque no lo estoy viendo, digamos, nada más. ¿Para qué asigna a número el límite inferior y abajo usa para cerrar la variable número y no directamente el límite inferior? No sé si me expliqué, perdón. Voy a Capaz decir que lo vi mal. ella más que nada porque me pareció bien, el tipo como que dijo, bueno, límite inferior es como algo que yo te pido, vos me lo ingresás y yo se lo copio a otra variable. Y como que puede ser un poco más seguro trabajar como digamos con esta copia. Como lo que se imprimió en este momento en límite inferior, lo imprimió acá. Pero creo que también se podría haber trabajado todo derecho, o sea, tipo, Que también se hace 4 enseguida, siendo 3. sí. Yo creo que lo hizo para conservar el valor de la variable, porque al final tiene un mensaje que dice Sí, los números comprendidos. Ajá. sí, me había olvidado. No, Pero preguntaba, igual perdone, fue no, porque nada lo más. pensé así, no porque quería leerlo al final, escribirlo al final, digamos. Ah, Mi forma de razonarlo fue esa, pero bueno, estaba mal. No, yo está. perdone, no quiero que se enoje nadie, simplemente preguntaba nada más. No, pero No, estaba no, bueno no, el mensaje. sí. No, o sea, acá claramente demostramos que todo lo podemos ver de una forma distinta y me está matando no verlo de esto. Claro, para mí es 3 solamente en la línea de escribir. Después ya es 4. Ujú. ¿No será que en la línea 22 es acumulador, es número más 1? No, porque no suma el mismo. Acá, por ejemplo, a ver, vamos a hacerlo de nuevo del 1 al 3. Esto tendría que ser tipo, en el primero, Es 4. claro, y ahí está mal. ¿Por qué así no funciona? Perdone, pero ¿y dónde está tomando el límite? No, está bien, es el número superior. No, perdone, estaba No pasa hablando nada, en no voz pasa alta. nada. Claro, eso, para mí, yo lo veía por ese lado, que el acumulador tiene que tener el número. Pero el acumulador tiene que poner en 0 para sumarle el número. A ver, Sí, así lo habíamos resuelto en la otra manera, no con ahí esto. está. A mí me gustó, ¿eh? No lo había visto porque estaba invirtiendo el orden. Claro, alguien me lo dijo, pero hay alguien que creo que me lo dijo 2 o 3 veces y no me cayó el agua del tanque. Claro, porque yo en realidad, o sea, como yo acá ya hice este paso, que, o sea, me comí este primer ciclo acá, en realidad acá ya tengo que moverme al segundo ciclo. O sea, digamos, yo como que acá ya hice esto. Ya está asignado en el primero. Claro, yo estoy asignado y yo como que ya tengo que arrancar moviéndome a la siguiente casilla. Y eso es lo que le estaba errando. Porque como que yo estaba sumando y moviéndome. Y yo en realidad ahora, o sea, con esta estrategia es, me muevo y sumo. Ay, Dios, cómo me mató este. Pero sí, cómo cambió. Y son válidos los dos. pero, pero es una forma re... O sea, está buenísimo verlo así. Sí. O sea, las endorfinas están a pleno. Pero Podríamos sí, probarlo entre 3 y 6 para estar seguro que no es porque es uno nomás. yo digo que sí, pero tengo miedo ya a esta altura de la noche. Ajá, y ahora tengo que
Sacar la Está suma. 18. Genial, vámonos. 6, 4, Tire entre 10, 1 y 3, 1000 a 5, ver 8. qué pasa ahora ya que estamos. ¿Alguien lo tiene para sacar rápido? Porque No, ¿por qué? Anda. Mandale. uy, cómo tardó. Sí, está bien. ¿Cómo lo verificaste tan rápido? Sí. Mierda que tardó. O sea, hubo un parpadeo ahí que no me gustó. O sea, eran 1000 números. Tampoco, no sé por qué tardó tanto. O sea, eran 1000 ciclos, debería haberlo hecho al toque. Así que debe tener un manejo de memoria medio complicado. Hay que preguntarle a Rapa. Sí. Ahora, Y ¿podés el probar con números zoom te quita negativos? Gonzalo? bastante. Con un número negativo, pero cortito nomás. Sí, bueno, lo que creo que no va a andar es si pongo al revés, pero yo supongo que si, por ejemplo, de menos 10 a 10 no debería haber problema. ¿Está bien? Ah, está bien. Está perfecto. Estamos haciendo de tester ahora, ¿vio? Ya estamos probando a ver hasta dónde anda el programa y si reacciona bien todo. Claro, porque encima o sea, esta forma de acá me sirve un montón como por ejemplo, para charlarlo del tema de si quisiéramos pasar para, para no guardarlo y no cagarlo. Por ejemplo, este es o sea, la forma tipo con repetir y que yo, por ejemplo, le arranco en 0 el acumulador. Entonces yo le voy sumando el número actual y bueno, después muevo el número al siguiente estado. Bueno, digamos, esto estaría funcionando. Si yo quisiera pasar de esto al mientras, sería muy similar, o sea, va a compartir esta parte que no la había visto en este momento. ¿Por qué? O sea, porque, de nuevo, el repetir ya vieron que hace un paso sí o sí. Y si yo quisiera traducirlo a esto al mientras, si tipo yo ya quiero traducirlo en vez de ponérmelo a pensar de 0, yo lo que tengo que hacer para lograr un mientras es hacer un primer paso afuera del ciclo, que era más o menos lo que estábamos haciendo acá. Y ahora no sé si me sale bien esa explicación, pero creo que ahora lo van a ver. Por ejemplo, traducimos lo mismo a un mientras. Pero el mientras puede ser que nunca se ejecute. Sí, vamos a hacerlo ya acá la traducción al mientras. ¿Qué más puede pasar? Si hacemos la traducción, me tomaría esta condición, la hago al revés, que sería un distinto. Y me traigo el cuerpo. Vamos a volver a inicializar todo. Está, bien. O sea, ahí digamos, hice como en realidad no me salió igual lo que quería hacer. Entonces, si yo quisiera tipo emular exactamente, repetir, me estaría faltando la ejecución igual de la ejecución obligatoria y después a lo sumo el mientras, que ahí sí, ahí viene a entrar en juego lo que tipo hicimos acá. Es decir, para poder hacer tipo la equivalencia 100% del repetir a un mientras, uno tendría que poner un paso, el primer ciclo afuera. Pero bueno, no se preocupe. Esto fue una locura nomás que se me ocurrió en el momento. Pero bueno, ahí tipo quedaría, ahí se ve bien, los dos mano a mano.
La verdad que capaz que voy a editar el video, voy a hacer acelerado esto para que ya esté la solución. Pone a 3 doritos después. Tal Esta es la cual. solución. Yo a veces le digo a 3 puñitos después porque usualmente cuando me enojo la mesa sufre, entonces bueno. Siempre uno de mis sueños fue tener la tecla Enter gigante para darle un mazazo, pero bueno. Bien, ahí vi que mandaron otro ejercicio. Lo bueno es que Sí. ahora podemos silenciar, ¿viste? Estamos enojados, silenciamos, puteamos un rato y después seguimos. Sí, peligroso, pero sí. Yo le mandé uno que no veo que hago mal. No pasa nada. El 11. Esto no. Creo que la guía 11 en realidad. Ujú. Ajá, sí. Está mal puesto eso. Ajá, el que te permita ingresar todos los que vos quieras y calcularlo. Ajá. Bien. Eh, Bien, acá vos definiste. Ujú. ¿Estaría bien a simple vista? Estaba chequeando. Bien, acá vos hiciste tipo una estrategia de decir, bueno, te pregunto al inicio cuántos querés sumar. Entonces vos le decís, bueno, mientras que el final sea 1, porque bueno, al menos como que 1 le hace ingresar, está bueno. Y que seguro tu contador no haya llegado al final. Y a lo sumo que no quiera escaparse, está bueno. Vos le pedís un número. Uy, le pedís un número. Y ese número se lo agregas. El tema acá es que al tener vos este número acá, de nuevo, vas a estar siempre, o sea, como que en cada iteración vas a tener una suma parcial nomás. Es como que vas a sumar, por ejemplo, si vos le pediste acá un 1, acá abajo no va a sumar 1 más 1 y te va a quedar un 2. Pero después, digamos, ahí va. Y después, por ejemplo, en otro ciclo vos tenés un 3, este 2 los habrás perdido. O sea, esta suma la habrás perdido porque estás usando la misma variable. Y te va a quedar de nuevo 3 más 3 y te va a quedar la última suma del número que hayas ingresado. Ah, ahí está el drama. Ahí tendrías, faltaría capaz una variable más que sea tipo Claro, motor. Y que me separé la entonces, suma. claro, y entonces para lograr que sea un acumulador, tendríamos que hacer ahí. Acá. Claro, exacto. Y bueno, por seguridad. Ahí está. Y ahí sí, creo que andaría todo bien. Haga solo como en dos números, 2 y 3. Perdón. Me perdí. Vámonos. Cántame vos para más fácil. Dos números, Ajá. elija para sumar dos números, uno el 2 y el otro el 3. Ah, entre medio estaba la pregunta. No, eso es lo que no estaba. Claro, ahí está el drama. Ah, perdón. Es que me estaba mostrando número. Ahí está. Me faltaba cambiar esta parte. Sí, ahí está. Ahí tiene que funcionar todo. Dos números. 1, 3. Bien, ahí está. Genial, ahí está. Buenísimo. Gracias. Esta. Una consulta, perdonen. Ujú.
que recién ahora se me ocurre, pero si ya ingresan, ¿cuántos números van a sumar? La cantidad de valores que van a sumar, ¿para qué preguntar por cada suma? O entendí algo mal yo, perdón. No, estabas tirando una re buena pregunta, pero me mató al final. Es- esto no estaría mal, lo de preguntar cuántos números. La otra parte sí, esa no te la entendí, si me lo podrías repetir. No, claro, o sea, digo, si preguntamos cuántos números vamos a sumar, o sea, la cantidad de sumas que va a hacer, Ujú. eh, no habría la necesidad de preguntar cuántos entre cada suma, me explico, entre cada valor que le vamos ingresando. Ah, ahora te entendí, gracias. Él lo que hizo acá, digamos, como que por las dudas, si no sé, yo acá pongo, no sé, 1000 y me equivoqué, él como que por las dudas hace un medio de escape, por ejemplo. Capaz se ve mejor. Supongamos que yo tiro 10.000 y bueno, empiezo a ingresarle y ya un Claro, es poco, como si me arrepiento al medio, puedo salir de ahí. claro, está interesante eso. O sea, es como que bueno, le hizo un medio para salirse. Lo que sí por ahí hubiera estado interesante, eh, o sea, sí, no, porque estaba pensando un cachito. Por ahí el tema de ya haberle preguntado cuántos números quiere ingresar, como que yo a primera me hubiera tirado por hacer el para en vez de un mientras. Porque, por ejemplo, que te pregunte cuántos números querés sumar, 10. Entonces, bueno, yo tipo, capaz lo hubiera encarado con un para de 1 a esos 10 números. El problema es Claro, pues que, era la guía del mientras. claro, era la ley del mientras. Bueno, sí, soy preso de mis palabras. Pero lo que él la tiró y con eso ya no le quedaba forma de escapar y que quedó genial, es que él agregó que en cada iteración preguntemos, no sé, ¿querés seguir trabajando, no? Y bueno, de última él lo cortaba ahí en seco. Por tener ese tipo de condición, no le quedaba otra que usar un mientras, bueno, como justo era la guía del mientras, o un repetir si fuera la guía del repetir. Porque esto, así tipo preguntarle y cortar, al menos de nuevo, en el estado más puro del para, no se puede. Como que si yo le hubiera puesto 10.000 elementos y lo encaraba con un para, que no era la idea, tenía que hacer 10.000 elementos y me volvía tarado. Es como que tenía que O al directamente, F4. claro, chao, chao ventana. Pero sí, él hizo, con esta condición le quedó genial, o sea, porque no había forma de que no le sirviera. Pero sí, porque era por la guía también era una buena respuesta. Después cuando ya saltemos a Python y a C y que vean que ahí está la instrucción, tipo cortar, ahí van a decir, pero al final el para es como que ya es medio trampa hacer eso, pero bueno, pues está bueno. Acá estoy viendo el chat, un segundo. Sí, no hay problema, vamos a revisar ese. Denme un segundo que... No, no pasa nada, hay que aprovechar. Ya me lo descargo y ya lo revisamos. ¿No?
Este era... día 9. Ejercicio 6. Ajá, era este. Segundo. Bien, este ejercicio era de la guía del para y que la idea era que nos permitiera mostrar entre el 20 y 100, todos los números, cuáles de ellos eran los pares. Y, a ver, pará, que permita mostrar la suma y producto. Ajá. Buah. Entonces, bien, vamos a chequearlo. Puso cantidad como entero, total suma y total pares, supongo, como real. Lo inicializó en 0 y empezó a hacer un par de cantidad entre 20 y 100. Con paso 2, está bien. Usó la estrategia de moverse de 2 en 2. Entonces ya no tuvo que preguntar entre los pares. Acá muestra en qué índice del ciclo está. Y suma. Toma lo que está en suma y le agrega eso. O sea que esto es un acumulador, estaría bien. Y... perdón, el total del producto, perdón. El total del producto. Está bien, le va a sumar. Le va sumando. A este acá habría que ponerle un 0. Porque si no lo hace absorbente y se los come a todo. Y el otro debería estar bien. A ver. Upa. Yo creo que daba eso, pero vamos a hacer más cortito nomás. Incluso más fácil. De 2 a 4. No, de 2 a 10. De 2 a 10. Yo creo que está bien esto. Sí, la sumatoria está bien. Entonces el otro también debería estar bien. Ya te digo. Sí, estaba todo. Mariana, ahí está. Sí. Perdón, ni había leído la última parte. La suma te da bien, sí, ya lo recontraverificamos. Y sí, el detalle del producto era en el tema de la inicialización, que lo tenías inicializado en 0. Entonces, en tu primera iteración esto siempre estaba en 0. Y bueno, 0 por cualquier cosa que le metía, le daba 0. Así que era ese pequeño detalle nomás de acá en la inicialización. Pero el resto estaba todo bien. Bien. ¿Cómo es? Por las dudas, si ustedes se llegan a trabar en lo mínimo, en algún ejercicio mientras están haciendo, ya sea acá o en cualquier otro momento, ustedes tírenme la consulta nomás. Si me tiran la consulta de mañana, a veces puede ser que me cuele, pero no se preocupen. O sea, y tampoco tengan vergüenza de decir, che, no me está saliendo esto, porque el curso está para eso. O sea, está para sacar todas las dudas que podamos. Bien.
Vamos a ir atendiendo las consultas. El 10 y el 11 de la guía repetir. Bien, vamos a chusmear. Sí, acá está. Ajá, este está bueno, este está divertido. Vamos a, creo que nos da el tiempo para hacerlo acá. Este es guía del repetir, ejercicio 10. Esas dos cosas pedía. Sí, dos cosas. Bien. Entonces, eso más o menos era lo que pedía este ejercicio de la guía al repetir. Que nosotros le podamos ingresar una secuencia que no sabemos cuántos puede tener, 1, 2, 3 o 20, de enteros, que esa secuencia va a terminar, digamos, con el valor 0. O sea, por ejemplo, un ejemplo de secuencia en este caso podría ser, no sé, el 2, el 3, el -4, el -10, así sucesivamente hasta que en un momento hago 0. Y de esa secuencia sacamos cuál fue el mayor y también sacamos y también contamos cuántos negativos hubo. Entonces yo tipo arrancaría haciendo una definición de número actual. Me gusta esa palabra. Como entero. Y ya le tiro, por ejemplo, el repetir. Entonces, ya se sabe, queda bien claro cuándo es mi condición de corte. Que ese número actual sea 0. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que estar trabajando acá? Ingrese un número entero. Y hacemos un leer de número actual. Entonces acá haríamos estas dos partes. Entonces yo veo que voy a necesitar el máximo número, también como entero, y voy a definir cantidad de negativos como entero. Bien, entonces ya hacemos acá, escribir el número máximo de esa secuencia es, y le muestro el máximo número, y otro mensaje para la cantidad de negativos en esa secuencia es de, y ponemos cantidad de negativos. Entonces acá vamos a hacer nuestro proceso principal. Entonces vamos a hacer primero el máximo número. Y acá nos vendría bien un sí. No voy a necesitar la parte del sino, así que la quitamos. Y primero vamos a necesitar definir un máximo inicial. En este caso un C. Un máximo inicial. Y también ya que estamos, un contador inicial.
ahí ya hicimos la inicialización. Entonces, ahora preguntamos, ¿el número actual es mayor que el máximo número? Número máximo, pero bueno. Si es mayor que el número máximo que tengamos hasta el momento, entonces tendríamos que hacer una reasignación del máximo con el número actual. Entonces pondríamos que el máximo número viene a ser ahora el número actual que se leyó. Y después nos falta saber si es negativo para contarlo. Entonces vamos a copiarnos esto. Y si número actual es menor que 0, entonces a cantidad de negativos le sumo 1 a la cantidad de negativos. Cantidad de negativos le sumo 1. Es importante bueno, ver que eran dos sí separados, porque puede ser que justo, no sé, el número máximo sea un número negativo o que el número máximo no sea un número negativo. Entonces son como dos condiciones que van por separado. Entonces, bueno, acá ya estaríamos haciendo en cada iteración que le pedimos a la persona que ingrese un número. Preguntamos por el tema de si está superando nuestro máximo actual y si es negativo para contarlo, ya sea para asignarlo como nuevo máximo y acá para sumarle 1 a los negativos. Bueno, acá como detalle medio rápido, lo bueno sería que al menos hacer capaz después una validación que no me ingrese 0 de 1. Aunque bueno, podría ponerle 0 y me va a dar todo 0, 0, 0. Bien, entonces vamos a probar. Entonces nosotros ponemos el número al que va a comparar, no es que el usuario ingresa varios números y tenemos que encontrar el mayor. Sí, o sea, la idea es que ahora como queda el código, por ejemplo, te lo va a encontrar solo, porque, por ejemplo, no sé, 10, 1, 1000, 0. O sea, ya como vos en cada ciclo estás preguntando si tu máximo actual no fue superado con lo que te haya ingresado el usuario, entonces lo podés reemplazar. Lo que sí, por ejemplo, no sirve este tipo de código como para ingresar, no sé, toda la secuencia de una. Eso sí, no podemos. Es como que Tipo un arreglo. Claro, exacto. Exactamente. Esto como que solamente, como que la idea de secuencia es como que le vas pidiendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Pero sí, esa era como podía ser una idea para resolverlo. Este lo voy a guardar. Sí, sí. Y después el 11, ya te digo. Y para el 11 era más o menos una estrategia media similar. O sea, la idea es como que vos le vas pidiendo, en vez de números, le vas pidiendo caracteres. Y, por ejemplo, la idea es que, tipo, en vez de cortar en el 0, le cortarías... Perdón, ajá, la secuencia tipo termina con un punto, pero vos al principio le preguntás qué carácter querés que contemos. Lo podemos hacer, vamos a hacerlo.
Yo pensé que tenía que buscar una letra en una palabra Ah, y no. decirme cuántas veces salía la letra, Ah, no, pero perdón. no, yo entendí eso, lo entendí mal. Ah, no, 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 perdón. No, era Hay como... lenguajes de programación que te ofrecen, viste, funciones ya hechas para hacer esas cosas, pero en PCInt creo que no hay. No, no. No, creo que lo único que tenemos de manipulación de cadena es esto, ¿no? Re poquito. Bien. Bueno, chicos, si quieren ya los libero. Por mí no hay problema. Si queda alguna duda, me pueden tirar un ratito más. Y bueno, cualquier cosa, eh, ya pueden ir tranquilos. Buenas Gracias. noches. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, hasta luego, buenas noches. Nos vemos. Sí, Pablo. Si lo termino ahora, pasala nomás. Ya por acá. Sí, está la entrega, así que ya la podrían subir. Gracias.